Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de los crossovers. Antes de que se nos cruce por la cabeza que podíamos ver películas como Avengers o la Liga de la Justicia, antes de que estemos atentos a qué tan buenos son los efectos especiales, el CGI, la historia o la elección de los actores para nuestros queridos personajes, antes de que haya internet, YouTube y 1000 plataformas donde podemos ver y encontrar un montón de cosas, antes de todo esto, recurríamos con más frecuencia al universo de los cómics. En el vasto cosmos de los cómics, donde las narrativas se entrelazan en un tapiz de heroísmo y aventura, existe un fenómeno que ha cautivado la imaginación de los fanáticos durante décadas: los crossovers. Los crossovers entre las dos colosales potencias de los cómics, Marvel y DC. Desde sus orígenes independientes, estas icónicas editoriales han forjado mundos repletos de héroes icónicos y villanos terribles. Pero en ocasiones, las fronteras entre sus universos ficticios se han desdibujado para dar paso a epopeyas compartidas que han dejado una marca indeleble en la historia del noveno arte. Un ejemplo temprano de esto se remonta a 1969. Cuando Roy Thomas y el ilustrador Sal Buscema presentaron al Escuadrón Siniestro, compuesto por personajes muy similares a los miembros de la Liga de la Justicia, en las páginas de The Adventures número 70. Esta historia, titulada Cuando ataca el Escuadrón Siniestro, se desarrolló de manera similar a lo que veríamos en un crossover completo. Al mismo tiempo, aproximadamente en esa época, Denny O'Neil, junto con Dick Dillin como dibujante, tenían la intención de realizar algo similar en el cómic Justice League of America número 74. A pesar de estas señales, Julius Schwartz, editor de DC en aquel momento, mostró cierta reticencia, lo que resultó en que la parte correspondiente a su editorial, bajo el título de Donde la muerte teme pisar, quedara en cierta medida eclipsada. No obstante, esto no desalentó a Roy Thomas. Al año siguiente retomó el intento, pero esta vez trabajando con Mike Friedrich, quien habría reemplazado a Denny O'Neil como guionista de Justice League of America. En el año 1970 presenciamos cómo los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentaron al Escuadrón Supremo, nuevamente compuesto por personajes muy parecidos a los de la Liga de la Justicia, y en la historia el mundo no está hecho para arder. Presente en el cómic de Avengers número 85 y dibujada por John Buscema. Al mismo tiempo, Mike Friedrich y Dick Dillin llevaron a los protagonistas de Justice League of America número 87 a enfrentarse a los héroes de Angor, quienes guardaban una gran similitud con los miembros de los Vengadores en la aventura titulada Batman King of the World. En aquel entonces es improbable que alguna de las editoriales tuvieran la visión de prever lo que germinaría a partir de estas semillas que habían plantado. En el horizonte de la década de 1970, cuando las páginas de los cómics comenzaban a absorber los sueños y deseos de los lectores, surgía un anhelo tan ferviente como poderoso: el anhelo de ver a los héroes emblemáticos de Marvel y DC compartiendo un mismo espacio narrativo. Si bien estas dos editoriales mantenían sus universos independientes, el corazón colectivo de los fanáticos latía con la esperanza de presenciar un épico cruce de caminos que trascendiera las páginas impresas. Y así, entre bambalinas, en los corredores creativos de Marvel y DC, comenzó a gestarse lo que marcaría un antes y un después en la historia de los cómics: los crossovers entre estas dos gigantes de la industria. Las conversaciones que resonaban tras bastidores eran como los hilos de un tejido cósmico uniendo los deseos de los fans con la imaginación de los creadores. En las oficinas y estudios de ambas editoriales se debatía sobre la posibilidad de llevar a cabo el sueño compartido de los lectores. Las ideas fluían, las posibilidades parecían infinitas. ¿Qué pasaría si Spider-Man se encontrara cara a cara con Superman? ¿Cómo sería el enfrentamiento entre los astutos villanos de Marvel y los maestros del crimen de DC? Estas preguntas alimentaron las conversaciones mientras los equipos creativos exploraban la viabilidad de unir estos universos en una única narrativa. Y así, como si las estrellas mismas estuvieran alineándose, llegó el momento de dar vida a estos anhelos. El resultado fue el primer crossover oficial entre Marvel y DC: Superman vs. The Amazing Spider-Man en 1976.
Esta épica colisión entre dos de los superhéroes más icónicos del planeta no solo capturó la imaginación de los fanáticos, sino que también abrió las puertas a una nueva era de colaboración entre las dos editoriales. Con la trama que enfrentaba a Superman y Spider-Man contra los formidables villanos Lex Luthor y el Dr. Octopus, este crossover no solo cumplió los sueños de los fanáticos, sino que también sentó las bases para futuros encuentros inolvidables. El despertar de este sueño compartido marcó un hito en la historia de los cómics, demostrando que los límites de la imaginación podían trascender las barreras editoriales. Pero este fue solo el comienzo. A medida que los años avanzaron, los crossovers entre Marvel y DC tomaron formas cada vez más audaces y ambiciosas, llevando a los héroes y villanos a territorios inexplorados y enfrentamientos memorables. Acompáñanos mientras nos sumergimos en las páginas de la historia y exploramos cada uno de estos crossovers en detalle, desde sus humildes comienzos hasta su legado duradero en la cultura pop y en el corazón de los fanáticos. Entonces todo comenzó con el mencionado cómic Superman vs. The Amazing Spider-Man, de 1976, escrito por Gerry Conway y dibujado por Ross Andru. Inicialmente este proyecto se había concebido para ser llevado al cine, pero encontró su lugar en las páginas de los cómics. Una auténtica joya que concretó los deseos más fervientes de los seguidores ansiosos por presenciar a sus héroes favoritos en situaciones inéditas y sorprendentes. Fue en este contexto que Edición del Tesoro de Marvel emergió como un regalo emocionante, una ventana abierta a la posibilidad de explorar un terreno narrativo inexplorado. Sin duda, uno de los momentos más emblemáticos en la historia de esta edición fue el encuentro épico entre Superman y Spider-Man en la historia titulada Los Héroes y el Holocausto, que se encontraba en el cómic Edición del Tesoro de Marvel número 28 en el año 1981. Estas dos leyendas de los cómics se unieron nuevamente en un cruce que definió una era. También aparecieron Doctor Doom, Hulk, la Mujer Maravilla, entre otros personajes de ambos universos. Esta historia no solo representó un encuentro extraordinario entre dos titanes, sino que también encapsuló la esencia misma de lo que los crossovers representaban: la emoción de ver a personajes de diferentes universos compartiendo el mismo espacio y, en este caso, uniendo fuerzas para enfrentar una amenaza de proporciones titánicas. Fue también en 1981 que dos de los titanes más emblemáticos de las editoriales Marvel y DC, Batman y Hulk, colisionaron en un cruce que quedó grabado en la historia. Este enfrentamiento épico en Batman vs. el Increíble Hulk no solo capturó la imaginación de los fanáticos, sino que también consolidó aún más el fenómeno de los crossovers en la industria del cómic. La anticipación y la emoción que rodearon este crossover fueron palpables. Los lectores estaban ávidos por ver cómo se desenvolvería un enfrentamiento entre dos personajes tan disímiles en términos de personalidad, habilidades y motivaciones. La trama se desarrolló con la destreza narrativa de quienes comprendían la importancia de este cruce y el potencial que tenía para cautivar a la audiencia. El atractivo central de esta historia radicó en la colisión de dos universos completamente diferentes. Por un lado tenemos a Batman, el Caballero de la Noche, un detective implacable y hábil artista marcial, cuya inteligencia y destreza son sus principales armas. Por otro lado está Hulk, una fuerza imparable de la naturaleza impulsado por la ira y la transformación física. Esta disparidad de habilidades y enfoques prometía un choque explosivo que dejaría a los lectores en vilo. Sin embargo, lo que hizo que este crossover fuera aún más interesante fue la incorporación de personajes secundarios de gran importancia en la narrativa. El Guasón, uno de los villanos más icónicos de Batman, y la agencia de espionaje S.H.I.E.L.D., que forma parte del universo Marvel. Ellos entraron en juego. Estos elementos adicionales ampliaron la complejidad de la trama, ya que no solo se trataba de una batalla física, sino también de un enfrentamiento de intelectos estratégicos y agendas secretas. La historia no se limitó a la lucha física entre Batman y Hulk, sino que también exploró las dinámicas entre los personajes. La interacción entre el detective sombrío y el monstruo verde cambiante generó momentos de tensión y sorpresa. Los escritores y artistas detrás de este crossover comprendieron la importancia de profundizar en los aspectos psicológicos y emocionales de los personajes. La rivalidad inicial dio paso a un entendimiento mutuo cuando Batman y Hulk
se dieron cuenta de que tenían un enemigo en común. Esta transición emocional fue hábilmente ejecutada, demostrando que los crossovers no solo se tratan de combates espectaculares, sino también de la exploración de la psicología y las relaciones entre personajes. Los X-Men y los nuevos jóvenes titanes. Un evento especial que unió a dos de los equipos de superhéroes más icónicos de Marvel y DC Comics. Este crossover ocurrió en 1982 y fue un momento emocionante para los fanáticos de ambas editoriales. La trama del crossover gira en torno a Darkseid, un poderoso villano del universo DC, quien planea destruir la barrera entre los universos de Marvel y DC. Para lograr su objetivo, Darkseid busca crear el Dark Phoenix, un ser extremadamente poderoso capaz de romper la barrera dimensional. Este plan amenaza con provocar una catástrofe en ambos universos. Ante esta amenaza, los X-Men de Marvel y los jóvenes titanes de DC unen fuerzas para detener a Darkseid y evitar la destrucción de los dos mundos. Los héroes deben trabajar en conjunto, superando sus diferencias y aprovechando al máximo sus habilidades para enfrentar esta amenaza interdimensional. La historia presenta emocionantes batallas, momentos de colaboración entre los personajes y exploraciones de las dinámicas entre los dos equipos. Este crossover también marcó la historia de los cómics, ya que permitió a los fanáticos ver a personajes de ambas editoriales interactuando en una historia compartida. También sirvió como un homenaje a los héroes y sus respectivos universos, aunque los crossovers entre Marvel y DC son relativamente raros debido a las diferencias entre las dos editoriales. Los X-Men y los jóvenes titanes se destaca como un ejemplo memorable de colaboración entre estos dos mundos de superhéroes. Incluso se proyectó una continuación, pero debido a una ruptura entre empresas se canceló. Las editoriales demoraron poco más de una década hasta que se publicó el crossover de Batman y Punisher. Punisher y Batman, Caballeros Mortales. Este crossover es una colaboración especial entre dos personajes icónicos de Marvel y DC. El Punisher, el Castigador, de Marvel, y Batman de DC Comics. La historia se desarrolla en un mundo alternativo donde estos dos justicieros se encuentran y unen fuerzas en una trama llena de acción y suspenso. La miniserie Punisher Batman Caballeros Mortales fue publicada en 1994 y consta de 2 números. Fue escrita por Chuck Dixon y dibujada por John Romita Jr., con tintas de Klaus Janson. La historia presenta una narrativa única que combina elementos de ambos universos en un emocionante cruce de caminos. La trama se inicia cuando el Castigador, Frank Castle, llega a Gotham City persiguiendo a un criminal fugitivo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Gotham es muy diferente a las ciudades en las que suele operar. En este mundo los villanos son más coloridos y los héroes se enfrentan a desafíos únicos. Batman, por su parte, comienza a investigar la presencia del Castigador en Gotham y no tarda en encontrarse con él. Al principio Batman y Punisher están en desacuerdo debido a sus diferencias en cuanto a métodos y filosofías de justicia. Sin embargo, cuando un villano enigmático conocido como Jigsaw comienza a causar estragos en Gotham, los dos héroes se ven obligados a unir fuerzas para detenerlo. La historia explora las diferencias y similitudes entre Batman y Punisher. Mientras Batman busca evitar las muertes a toda costa y lucha por la redención de los criminales, Punisher no duda en eliminar a los delincuentes de manera implacable. A pesar de sus discrepancias, los dos héroes encuentran una forma de trabajar juntos y combinar sus habilidades únicas para enfrentar la amenaza de Jigsaw. El crossover Punisher Batman Caballeros Mortales ofrece a los fanáticos de ambos personajes una oportunidad emocionante de ver cómo interactuarían en un mundo compartido. La dinámica entre el enfoque más oscuro y violento del Castigador y la ética de Batman, que crea una historia fascinante, llena de acción, intriga y exploración de la justicia desde diferentes perspectivas. Y así hemos llegado al final de esta primera parte del mundo de los crossovers entre DC y Marvel. Si te ha gustado este recorrido a través de las páginas cruzadas de los cómics, asegúrate de suscribirte para más contenido emocionante sobre tus superhéroes favoritos. No olvides dejar tu like si disfrutaste de este video
y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y que la emoción de los cómics siempre te acompañe.